llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas y el tema de hoy a abordar es la arritmia cardíaca, y para ello tenemos a la especialista en casa que nos va a resolver todas las dudas posibles acerca de qué es este tema, cuáles son los síntomas, quién lo causa y qué pacientes pueden padecerlo. Aquí tenemos a la doctora Maciel Blandón, quien es médico y cirujano especialista en cardiopatía isquémica y diabetóloga. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias a Canal 2 por la invitación. Es un placer estar nuevamente en casa. Así como lo has dicho, el día de hoy hablaremos de arritmias cardíacas. La arritmia cardíaca es un trastorno a nivel del corazón. En pocas palabras, la frecuencia cardíaca puede estar elevada o puede estar disminuida. ¿Por qué se produce? Existen unas cavidades en nuestro corazón que se llaman aurículas y ventrículos. Tenemos dos cavidades superiores e inferiores, en las cuales estas no envían los impulsos nerviosos de manera adecuada. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre de que la frecuencia cardíaca puede estar elevada, que es lo que conocemos como taquicardia, o puede estar disminuida, que es lo que conocemos como bradicardia. ¿Un paciente, doctora, puede nacer con arritmia cardíaca o con el paso del tiempo puede contraerla? Generalmente las arritmias están asociadas a mayor edad, pero sí hay sus casos especiales en los que se puede encontrar en recién nacido. Ok, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente? Para esos que de repente les da como cierto temor, que dicen siento dolor como alojado en el área del corazón, pero no sé quizás si sea una arritmia cardíaca. Ok, los síntomas clásicos de una arritmia cardíaca, número uno, en el paciente joven siempre va a estar asociado a ansiedad. Es decir, las mujeres, hablemos de nosotras las mujeres, generalmente acudimos al médico porque decimos, doctor, siento que el corazón me palpita en la garganta o siento que el corazón lo tengo aquí, que casi se me sale. Hay que hacer una historia clínica si eso está relacionado a ansiedad. Algunas arritmias no presentan síntomas, es decir, algunas arritmias incluso ni el paciente sabe que lo tiene. En el momento del examen físico yo lo examino, lo ausculto y hasta en ese momento yo me doy cuenta que el paciente tiene una arritmia. Generalmente van a tener palpitaciones, cansancio, dolor, el típico dolor cardíaco, y pueden tener ansiedad por estar sintiendo el malestar de palpitación cuando se siente. Generalmente algunos no tienen ningún síntoma. ¿Hay tipos de arritmia, doctora? Sí, tenemos, dependiendo de dónde, en qué parte del corazón se aleja. Tenemos la arritmia ventricular o las arritmias que son en la aurícula y ventrículo. Cada una de ellas tiene sus características. Unas pueden ser leves, por ejemplo, que pueden darse tratamiento farmacológico o puede ponerse un marcapaso, y otras pueden ser más letales, como las que son a nivel del ventrículo, que son las que nos pueden causar la muerte súbita, es decir, una muerte inmediata. Personas que de repente, doctora, padecen en su día a día de estrés, ¿pueden llegar a tener arritmia? Sí, pueden desarrollar una arritmia que puede estar relacionada siempre con un trastorno previo. Por eso es recomendado de que siempre se haga un examen médico de control, un electrocardiograma o una prueba de Holter. Porque algunas veces decimos, no, lo que tienes es un estrés, vete a casa y luego se te va a pasar. Pero puede que el estrés también sea causado por una enfermedad cardíaca, que tuviste un antecedente, no lo trataste, o viceversa. La enfermedad cardíaca te está provocando, o el estrés, el problema cardíaco. ¿Hay maneras, doctora, con cuidados, no sé, alimenticios, ejercicios, cambiar el estilo de vida que pueda evitar que le dé a uno en un futuro una arritmia cardíaca? Sí, claro, las enfermedades cardiovasculares siempre se pueden prevenir. Recordemos siempre tener un estilo de vida saludable. Se le recomienda al paciente utilizar el plato saludable, que está compuesto por el 50% de ensalada y fruta, 25% de carbohidrato y 25% de proteína. Además, para prevenir las enfermedades cardiovasculares se recomiendan alimentos ricos en omega 3. Siempre se recomienda utilizar pescados, todo lo que tenga que ver o derive del mar, como los mariscos, que siempre son cardioprotectores. Siempre no deberíamos, ¿verdad?,
recomendar el vino tinto, pero sabemos que en la literatura nuestros pacientes siempre nos preguntan, ¿lo podemos utilizar? Bueno, siempre está que el vino tinto es parte, uniéndolo siempre con la alimentación, el ejercicio y los exámenes previos antes de una eventualidad. Se recomienda ir al médico por lo menos una vez al año para tus exámenes médicos de control. ¿Puede haber relación, doctora, a propósito que usted es diabetóloga, entre la diabetes y la arritmia? Claro, perfectamente. Recordemos que todos los pacientes con enfermedades crónicas, háblese de hipertensión, háblese de diabetes como tal, van a tener relacionado un daño a nivel de frecuencia, a nivel de corazón. Entonces siempre hay que prevenir con un electrocardiograma. Ahora, algunas veces el electrocardiograma puede estar normal y el paciente puede tener una arritmia, y es ahí donde necesitamos estudios especiales. Ok, ¿cuándo es que ya se puede diagnosticar a un paciente con arritmia y cada cuánto este paciente ya diagnosticado puede presentar estos síntomas? Los síntomas van a estar siempre y cuando no se den el tratamiento farmacológico. Podemos dar tratamiento farmacológico y la segunda opción es poner un marcapaso. O sea, si tú pones el marcapaso, luego de eso queda la revisión del marcapaso, que esto dependerá de cada médico. Puede ser una vez que yo te lo instale, puede ser al mes, cada 3 meses, cada 6 meses, al año, o sea, depende de la marca y la condición que tenga el paciente. Si tiene enfermedades crónicas, recordemos que tiene que ir cada mes a hacerse su revisión. Entonces, es variado, cada paciente se debe de individualizar. Doctora, detrás de cámara hablábamos algo que me parece interesante. Bastante breve, me decía usted, hay pacientes jóvenes que tienen un evento de vida, de repente nos damos cuenta de arritmia. ¿Qué caso? Una razón en el que el paciente no ha un dolor, siente ninguna palpitación previo. El paciente anda de lo más normal. ¿Se puede prevenir? No se puede prevenir porque tú estás viendo que, oye, tengo un estilo de vida saludable, hago ejercicio, soy deportista, entonces, ¿qué pasa? Entonces, evidentemente una muerte que no se puede prevenir, pero que sí vemos que hoy en día es algo común en los jóvenes que pueden tener arritmias cardíacas. Siempre recomendamos una alimentación saludable. ¿Qué diferencia hay, doctora, entre una arritmia y un infarto, un preinfarto? Ok, la arritmia es la sensación de dolor con el aumento de la frecuencia cardíaca que puede estar sostenida o va y viene. El infarto cardíaco es una condición sumamente diferente que puede ser provocado por un trombo o un coágulo, ya sea de sangre o de grasa, que se aloje en una parte del corazón. Esto va a provocar la muerte del músculo cardíaco y puede ser una parte del corazón o puede ser total. Entonces se da una isquemia, es decir, la muerte del músculo cardíaco. Ahí es donde se muere el corazón. La arritmia es el aumento, el corazón está sofocado por el aumento de su frecuencia cardíaca y es ahí donde se choca. Ok, puede presentar arritmia a un paciente que por X y Y razón se alteró completamente en un día, sucedió algo, un accidente, ¿podría provocarle una arritmia? Claro, perfectamente. Podemos tener síntomas de palpitaciones, también están asociados al consumo de sustancias como el alcohol, por ejemplo, el consumo de drogas y ciertos alimentos. Existen personas que son alérgicos a ciertos alimentos y pueden tener algún episodio de palpitación cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, según el tipo de arritmia que tenga el paciente? El tratamiento principal va a ser el marcapaso, o sea, el principal es el marcapaso. Una vez que el paciente llegue a la emergencia, como te digo, debo de individualizarlo. Si el paciente puede controlar sus síntomas con algún medicamento oral, se le da el tratamiento y se queda con eso. Si el paciente no mejora, entonces se le tiene que poner el marcapaso. Generalmente resuelven sola, pero en las edades adultos, en los adultos mayores ya de 50 años para adelante, necesitan su marcapaso.
¿Todo paciente con arritmia se le podría colocar el marcapaso o hay pacientes que definitivamente no pueden tener por X y razón el marcapaso? Sí, claro, va a depender de la edad, va a depender del peso, va a depender si tienen su presión arterial adecuada, si su riñón está funcionando de manera adecuada. Se le tiene que hacer una valoración previa al implante del marcapaso. O sea, no es que yo lo decido, te lo pongo y no. Tienen que individualizarse cada caso, pero generalmente se les pone a la mayoría. Recordemos que cada cirugía tiene su riesgo y obviamente el marcapaso, poner un implante de marcapaso también tiene riesgo. Generalmente cuando son pacientes de 80 años o de 60 años que tienen alto riesgo de tener sangrado. Hablando acerca de los riesgos, ¿a partir de qué edad puede elevarse el porcentaje de pacientes que puedan contraer arritmia cardíaca? Después de los 45 años ya deberíamos de utilizar o tener nuestros exámenes previos médicos como electrocardiograma para descartar algún problema cardíaco. ¿Esto cada cuánto se debe de realizar, este tipo de examen? Deberíamos de hacerlo una vez al año. Okay. Estamos en teoría que todos nos hacemos una vez al año después de los 40 años un examen de control. Generalmente eso es lo ideal en nuestro sistema de salud. Ok, me gustaría que diera recomendaciones finales en cuanto a cómo pudieran cuidarse los pacientes para evitar presentar este tipo de problemas. Ok, recordemos siempre que si eres un paciente hipertenso y diabético debes acudir a tu consulta con el especialista una vez al año. Al tener estas dos enfermedades crónicas asociadas puede que desarrolles una enfermedad cardiovascular. Recuerda siempre realizarte tu electrocardiograma, ir siempre donde un especialista, un médico internista o un cardiólogo. Y si tienes algún problema de funcionamiento cardíaco, generalmente se te va a remitir al electrofisiólogo. Recordemos que el tratamiento es multidisciplinario, siempre debe de estar de la mano el nutricionista para que te indique cuál es tu dieta ideal de acuerdo a tus enfermedades crónicas. Realiza ejercicio por lo menos 3 veces a la semana de 15 a 20 minutos y recordemos siempre no estresarnos tanto, que el estrés siempre genera muchos malestares en nuestro organismo. Claro, doctora, para consultas, ¿cómo pueden localizarla? Números de contactos, redes sociales y dónde está ubicada. Nos pueden encontrar en el Consultorio Médico del Sur, nos pueden escribir al 5830-0691. Ok, excelente. Muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado, Bye, por traernos bye. ese excelente tema. Le esperamos próximamente. Nosotros nos quedamos por acá, pero nos trasladamos al otro lado del estudio con Karen Villalobos, que tiene mucha más información para todos ustedes. Adelante.